Empezamos a trabajar con las conditional sentences, ¿no? Al ser una parte de la gramática, me voy al bloque uno y ya dejando a un lado todo lo que tiene que ver con los tiempos, y también vimos los adjetivos, etcétera. Vamos justo debajo de Adjective Revision, de un ejercicio que haremos en un momento para repasar los adjetivos, a ese punto de oraciones, clauses, condiciones. Pulso ahí, me lleva a la página y abajo, ¿no? Abajo porque vamos a trabajar a través de unos PDFs con ejercicios, ¿vale? Así que proyectamos esos PDFs y tal, y condicionales u oraciones condicionales. Mira, estas oraciones condicionales son un punto de gramática en el que el inglés y el español se parecen mucho. Tienen como estructuras paralelas, ¿no? En castellano, eh, una oración condicional, pues como un ejemplo de oración condicional, sería si te preparas bien, el examen será fácil. Esto es una oración condicional. Las oraciones condicionales, tanto en inglés como en español, exponen, digamos, un procedimiento, una causa que si se hace, digamos, si se lleva a cabo ese procedimiento, eso que te proponen, tendrá una consecuencia, ¿vale? En castellano, como veis, esa causa, ese procedimiento o esa acción que te digo que hagas es la que va en la oración del sí. Si te preparas bien, si estudias, sí. Y la consecuencia, el resultado, es lo que sería la oración, entre comillas, principal propiamente. El examen será fácil. No siempre, ahora vemos cuándo. Vale, en inglés es exactamente igual. Vamos a tener, como veis, en la estructura dos partes, dos oraciones, dos proposiciones, como queráis llamarlo. Una de esas estará introducida por un conector, que en el caso de inglés, ahora lo vamos a ver, el más común, aunque hay varios otros más, es if, ¿ok? If. Y la otra oración, pues la oración que no lleva conector, es una oración, como digo, que se dedica al principal, donde se expresa la causa, la consecuencia. Eso es exactamente igual. De hecho, si tradujéramos esta frase sería, if you study enough, the exam will be easy. ¿Veis? No, la principal es la que no lleva conector. The exam will be easy. La consecuencia, ¿vale? La parte, la oración que indica la consecuencia, esa es la principal. Y la que lleva el conector es, entre comillas, la subordinada, ¿vale? If you study enough, the exam will be easy. Eso sería, veis que es paralelo, es muy, muy parecido. Por lo tanto, existe ese esquema en inglés, esa estructura, que lo tenéis también en los... A ver, que ahora lo encuentro. Aquí. En el PDF, ¿no? ¿Vale? Aquí tenéis pues esa estructura también, a través del ejemplo, if it rains, I won't go to the beach. El orden en el que se sitúan esas oraciones puede cambiar, es decir, puede ser primero la oración con el conector y luego la principal, o al revés, primero la oración principal y luego la del conector. La única diferencia, con respecto a lo que decía Jesús, es que si pongo primero la oración con el conector, esta sí que tiene que ir separada por una coma de la principal. Pero si el orden es al contrario, si la principal es la primera y a continuación la del conector, no hace falta, ¿vale? Entonces, la coma solamente es obligatoria, insisto, si la oración con el conector aparece primero, como if it rains, coma, I won't go to the beach. Pero también podría decir I won't go to the beach if it rains. O en el ejemplo este que estamos haciendo aquí, if you study enough, the exam will be easy, o the exam will, oops, will be easy if you study enough. ¿Vale? Y en ese caso, al ir la principal primero, la que no lleva el conector, no se pone coma. No se altera nada, el significado es el mismo, todo lo mismo, solamente, como digo, ese cambio de orden supone que uno lleva coma y el otro no. ¿Vale? Bueno, como digo, entonces esta es la idea general.
se expresa una condición, una causa, una acción, un procedimiento que si se lleva a cabo, que si se hace, tendrá una consecuencia concreta. La causa, el procedimiento, lo que hay que hacer estaría en la oración del conector, la causa, la consecuencia, mejor dicho, perdón, el resultado en la oración principal. Ese sería el marco, que diría, sí, finalmente el marco teórico. Bueno, if es el conector que más vais a ver, el que seguramente si tenéis que escribir en algún momento una oración condicional vais a utilizar, pero hay otros más. Aunque veáis que esos otros que voy a mencionar que están ahí tienen como entre paréntesis cierto significado y parecería que es diferente al if, para simplificarlo, son como alternativas y alternativas formales, ¿vale? Tenéis, por ejemplo, but for, provided, on the condition, as long as. Todas esas son sinónimos, alternativas formales al if. Es decir, que en lugar de if, por ejemplo, provided, yo puedo decir provided it rains o on the condition it rains, ¿vale? Es decir, es lo mismo, pero tiene ya más cierto grado de informalidad. Por eso, no lo he traducado porque si no, entonces, claro, porque provided, no, no. Saber, no, provided, provided sería, vendría de proveer, la verdad es que if, todas esas, but for, provided, the condition, as long as, son sinónimos de if, ¿vale? Para que, ya digo, tampoco os liéis mucho y demás, significaría lo mismo. Luego, en cambio, el último, el unless, sí que no es exactamente igual que if, ¿vale? Unless, que se utiliza como conector condicional, equivaldría a si no, a if not. Es decir, yo puedo utilizar en la oración, una oración con if y el verbo negativo, o bien unless y la oración del verbo que le sigue en afirmativo. Porque unless ya significaría si no. Fijaos en el ejemplo. If he doesn't come, si él no viene, if y el verbo negativo, sería exactamente igual que decir unless he comes, con unless y el verbo en afirmativo. ¿Vale? Ese es el matiz, esa es la idea que introduce unless. E importante, si tenéis que utilizar una oración con unless, el verbo tendría que ir en afirmativa siempre, porque unless ya incluye de por sí la idea de negación. ¿Vale? No hay que, exactamente, porque entonces sería una doble negación que en inglés no es posible, en latín sería posible y en español también, en inglés, ¿vale? Por lo tanto, insisto, es de referencia if con esas otras alternativas y unless como si no, el if. Bueno, estas son es digamos, la estructura base. Y la estructura base que van a compartir los diferentes tipos de oración condicional, porque una de las características ah, más propias, se puede decir así, de las condicionales son los llamados tipos de oraciones condicionales. El tipo 1, el tipo 2, o el tipo 3. En inglés decimos first conditional, second conditional, third conditional. ¿Vale? Existe también el tipo 0, el zero type, pero que bueno, que ese lo suelo ver, que sea algo raro, extraño y tal, pero lo suelo ver un poco aparte, porque realmente lo tradicional, lo que normalmente se suele estudiar siempre es el primero, el segundo y el tercer tipo. First conditional, second conditional y third conditional. ¿Qué idea o qué es lo que los diferencia? La seguridad, la probabilidad de que si se cumple la acción del if, ocurra la conclusión, ocurra la consecuencia. Si es muy probable que tú puedas hacer la oración la acción que indica la oración del if, y por lo tanto es probable que suceda o que nos lleve a esa otra consecuencia, entonces será el primer tipo, ¿vale? Que son probable o possible actions. Ahora nos metemos un poco en altura. Si es bastante difícil, no imposible, pero muy complicado que lleves a cabo la acción del if y que por lo tanto sea muy difícil, pero no imposible, insisto,
que se lleve a cabo o que lleguemos a esa conclusión, entonces tendríamos el tipo segundo, second conditional, que se llama improbable condition, como condición improbable. Y por último, si nos referimos, y a mí como esas cosas me gusta y tal, digo de las dimensiones alternativas, es el tercer condicional. Porque si hablamos de una posibilidad acerca de un hecho que ya ha ocurrido, que ya ha pasado y que por lo tanto no se puede cambiar, y hablamos de qué podría haber pasado, sería el tercer condicional y sería el impossible condition, porque, como digo, es proponer una alternativa, ¿no? Es como que ah, crucé el paso de cebra cuando venía un coche y me rompió la pierna, ¿no? Pues, if I hadn't crossed, si no hubiera cruzado, no me hubiera. Eso son los del tercer condicional, ¿vale? Es simplemente como una posibilidad alternativa a lo que ocurrió en realidad. Y por último tendríamos el zero conditional, que se refieren a situaciones que siempre ocurren, verdades permanentes, a verdades científicas, ¿no? Lo de si caliento el agua a 100 grados, el agua hervirá. Pues a ese tipo de situaciones es a las que se refiere el zero conditional. Bueno, pues vamos a ir viendo un poquito. ¿No que lo repito también? No, esta última es la zero, la de si Sí, pero habías dicho que solo había tres, ¿no? La primera, la segunda y la tercera. que son las tradicionales, digamos, las que siempre se ven. Y luego hay esta otra, Zero, que como veis yo la veo un poco aparte, porque es un caso más especial, ¿no? Que se refiere a situaciones que siempre ocurren, verdades científicas. Las puramente, entre comillas, si queremos verlo así, las propiamente condicionales serían las first, second, third, ¿vale? Vamos a empezar a ir viendo porque yo, con cada uno de los tipos de condicionales, pues lógicamente es saber el significado, conocer el significado, y cómo se refleja eso, es decir, cómo expreso yo a través de la condicional esos significados. Pues lo expreso jugando con diferentes tiempos o estructuras verbales. Y en eso es lo que habremos de fijarnos. Y eso es lo que seguramente os pedirán en el ejercicio. Os darán a lo mejor el esqueleto de una frase condicional y os pedirán que completéis, que pongáis el verbo en el tiempo correcto, según sea un tipo u otro. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar con el primer tipo, ¿vale? El first conditional, que es probable or possible condition. Como decía, vale, y el primer condicional es el que, insisto, es probable, es posible que se cumpla la condición, que no es algo extraordinario, y por lo tanto es probable también que se llegue a la conclusión que se deriva de esa, de esa condición. Bueno, ¿cuál es aquí el juego de tiempos? Es decir, ¿qué tiempos tenemos que utilizar en la oración del if y qué tiempos tenemos que utilizar en la oración principal para que exprese esa idea? Pero pues me vuelvo a lo que es al texto este y veis que en la oración del if yo tengo que utilizar el present simple. Y en la oración principal, como estructura base, que hay otras alternativas que ahora veremos, el will más un infinitivo. Presente simple en el verbo de la oración con if, will más infinitivo en la oración principal. Fijaos en el ejemplo que tenéis al. Pero digamos, el delito, pero ¿dónde está? El if, tú piensas, sí, sí, piensa, Elena, nada, no te preocupes, para eso estamos aquí. Este es el ejemplo en castellano, ¿no? Si te preparas bien, el examen será fácil. Es el ejemplo de condicional. Es paralelo al inglés, porque ese sí, te preparas bien, es la oración con Mm, el if condicional. Y la otra, pues igual, examen será, the exam will be. ajá, ¿Vale? Es decir, vale. en castellano, esta es de las pocas cosas de inglés gramática que tienen como una correspondencia exacta. Mm, ¿Vale? En inglés lo que estamos hablando es que hay esos tres tipos principales dependiendo de la probabilidad, de la dificultad, de la posibilidad que tengamos o no, de que sea fácil o no llevar a cabo la condición que nos pone el if para llegar a la conclusión que especifica la oración principal. ¿Vale? pues sí. Ok, perfecto. Sí, Ok.
tiempo y otra va otro. Exactamente. Y esos tiempos, esa combinación de tiempos es lo que me permite a mí saber qué tipo es decir, lo que especifica la probabilidad o no de que esa acción, de lo que me cuenta la condicional, ocurra. Entonces, en el caso de la primera, que es la condición posible, en la oración con el if, el verbo va en presente simple, y en la oración principal, en will más infinitivo. El ejemplo que hemos puesto aquí, el de if I study enough, or you study enough, the exam will be easy, es un primer tipo. Presente simple, if you study, will con infinitivo, the exam will be. Mm. Porque es una cosa pues que si la haces no es complicado y tal, o que decir, es posible hacerlo y es posible que ocurra. Tenemos otro ejemplo aquí. If I see Peter, I tell him to come. Si veo a Peter, le diré que venga. Bueno, pues es probable, ¿no? No sé, pues es tu vecino o compañero de trabajo, con lo cual es probable que lo vea. Presente simple, will más infinitivo. Esta es la combinación del first condition. En el caso de will más infinitivo, tenemos otras alternativas. Es decir, first conditional, en la oración principal, en lugar de will más infinitivo, podemos encontrar otras estructuras verbales. Por ejemplo, el imperativo, una orden. Y yo puedo decir, como el ejemplo, phone the police if you see this man. Llame a la policía si ve a este hombre. Y en lugar de decir you will phone, pues se cambia, se sustituye por una estructura de imperativo. Pero seguiría siendo primer condición. ¿Vale? Puede ser también que en lugar de will, que ya adelanto ya digo que es un verbo modal, una estructura modal, encontremos a otros modales, como por ejemplo can, ¿vale? O por ejemplo main, está aquí abajo también. Ah, bueno, no lo puedo, pero lo digo yo. Ya digo, como alternativa a will, yo puedo tener can, o puedo también tener main. Vamos a hacer un ejemplo aquí con eso, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, Mary can find a better job if she goes to university, ¿vale? Un primer condicional, la oración del if en presente simple, y la oración principal no lleva will find, que se podría poner, sino que como alternativa yo puedo decir can. Mary can find. Puede encontrar. ¿Hay diferente significado? Hombre, el significado es más o menos el mismo. Hay cierto matiz de diferencia, pero no nos importa. Nos da igual si es will, si es can, o si es may, el modal may, que también pudiera ser. Mary may find a better job if she goes to university. Mary will find a better job, can find a better job, may find a better job. ¿Vale? Existen esas alternativas. May es igual que quién. Puede que lo que ocurre es que la probabilidad que introduce May es menor. Es decir, que si yo tuviera que hacer, si yo digo Mary can find, o sea, Mary will find es como bastante, un poco, así con cierta seguridad. Mary can find, hombre, ya no es tan seguro, pero todavía sigue siendo posible. Y Mary may find es la menos probable de las. Pero bueno, ya digo, en este caso eso no nos interesa, es decir, no nos aclara, no nos ayuda el hecho de la gradación, ni es necesario, ¿vale? Sino simplemente saber, eso sí, que como alternativa a will tengo can poner, ¿vale? Pero ahorita no se puede poner Willy. Sí, sí, claro, yo aquí podría decir también, Mary will find a better job. No es que sea más correcto, no, sino que son alternativas. Claro, pero maybe can find es presente y will find sería futuro, ¿no? Yo lo vería más bien como modal, estructura o con un verbo modal, que son can, may y will, son verbos modales, más un infinitivo. No me metería aquí en lo de presente, ¿vale? Entonces la combinación, para que a la hora de repasarlo, más o menos es presente simple, la oración del if, will, más infinitivo, con esas otras alternativas, ¿vale? No digáis futuro, pues, no. Claro, pero es que también debemos No, modales. pues estos son el Will ya lo hemos visto, ¿no? Kenny Main, bueno, Ken sí que ha aparecido ya.
y may quizás sería la novedad. Pero bueno, eso es sobre todo en el caso de que encontremos en un texto, encontremos en un ejercicio. Cuando se will cuando es un verbo modal. Will es siempre un verbo modal, pero puede tener diferentes usos. Lo del futuro, el que indica voluntad, el contexto. Necesitaríamos, hombre, aquí por ejemplo, es que está un poquito que no sabríamos, pero en el caso de que necesitáramos eso, tendría que ser un contexto y tendríamos que tener como más información para eso. Pero son siempre verbos, llamados los verbos modales. Vale, eso es en cuanto al primer condicional. Segundo condicional, ¿vale? Que sería second conditional, el que llamamos improbable condition. Insisto, son estas situaciones que nos presentan en la que no es imposible, pero es tan remota la posibilidad de que ocurra lo que nos dice la oración de Leaf, que es muy poco probable, también hay una posibilidad muy remota de que ocurra, nos lleve a la conclusión a la que indica la oración principal. ¿Cuál es la combinación de tiempos? Pues mira, la combinación de tiempos es como poner el primer condicional en pasado. Es decir, en la oración de Leaf yo utilizaría el past simple y en la oración principal yo utilizaría el would más un infinitivo. Esa sería la estructura base. Pasado simple en el if, would más infinitivo en la oración principal. Fijaos en este ejemplo. If I were rich, I would buy a red sports car. Si fuera rico, me compraría un coche deportivo rojo. Pero bueno, hombre, que no. O me toca la lotería, o me engancho con un chico o una chica millonaria, porque si de otra forma me parece a mí que no va a haber de que yo sea rico, ¿vale? Esa es la idea. Es muy poco probable. ¿Es imposible? No, porque puede suceder, pero es muy poco probable. Es muy poco probable. Algunas cositas que comentar. Y además este ejemplo nos sirve para ello. Fijaos, if I were. Y dice, un momento, vamos a ver. Tú me dijiste que el pasado de to be es I, he, she, it was y you, we, they, were. ¿Cómo es que aquí pone if I were? ¿No? ¿Qué? Sí, cuando vimos el pasado siempre de to be decíamos para I, he, she o it es la forma was. Perdón. Pero para you, we y they es were. Y aquí me pone if I were. Bueno, como una forma de marcar que esa posibilidad, que esa acción que me están diciendo es difícil que ocurra, es muy habitual que where se utilice para todas las personas. Yo diga, if I were, if you were, if he were, if she were, if it were. En el caso de he, she o it, yo puedo poner was o were. Ya digo, si quiero remarcar el hecho de que es algo improbable, pondría mejor el were, ¿no? El receptor entendería que es improbable. Insisto, con he, she o it, o was o were. Pero con I, en el segundo condicional, solo puedo utilizar were. No hay otra posibilidad. Es decir, no puedo decir if I was, sino if I were. Yo puedo decir if he was o if he were. Puedo decir if she was or if he were. O puedo decir if it was or if it were. Pero con I solo puedo decir were, if I were. ¿Vale? Entonces, pasado simple con esa salvedad que estamos diciendo. Y el correspondiente en el caso de la oración principal, el condicional simple, que es el would, es un infinitivo. ¿Vale? Would. Eh, para esa parte, es decir, la parte donde va would, que sería would es como el pasado de will, ¿vale? Bueno, pues tenemos otras alternativas. En lugar de would, yo podría poner could o might. Vamos otra vez a través de un ejemplo para ver. She would win the lottery if she bought a ticket. Ella ganaría la lotería, hombre, pues si se comprara un billete, un décimo. Pero es que le gusta tampoco que esto solo ocurre, pero que no suele pasar, ¿vale?
eh, el pasado simple en la oración de live, would en la oración de principal. Como alternativa a ese would, yo podría decir could o might. Would es el pasado de will, could el pasado de can y might el pasado de may. ¿Vale? Pues que sepáis que como alternativas a would podríamos encontrar cualquiera de las otras dos. Entonces yo podría decir, she could win the lottery if she bought a ticket, o she might win the lottery if she bought a ticket. Son pasados. Es como para, un poco para, digamos, ser operativo, para que los alumnos entendáis un poquito mejor, decimos que es como la forma de pasado de, y así asociamos. Can, presente, could, pasado. Will, presente, would, pasado. May, presente, might, pasado. ¿Vale? ¿Algún otro ejemplo más que tenemos aquí? I saw him. If I saw him, I could tell him the truth. Si lo viera, le diría la verdad. Pero me parece a mí que va a ser muy difícil que lo vea. I could see her if I could go. Eh, este caso es una alternativa. Esta de aquí, a ver cómo lo digo. De todas las menos común. Y además normalmente las podríamos encontrar en un lenguaje un poquito especial, literario. ¿Qué es esa otra alternativa? Que en la oración de live, en lugar de ir un pasado simple, encontráramos, como podéis ver ahí, un modal, ¿no? Como could. Entonces dice, yo podría verla si fuera. ¿Por qué en este caso en la oración de live ponen un modal como could? Para acentuar aún más la idea de que es muy poco probable. Es decir, no es que yo tradujera, podría verla si yo pudiera ir. No, podría verla si fuera. Y ese could en la oración del if, lo que está marcando, como digo, es o está indicando que esa acción, esa acción del que indica el if, es más improbable que si fuera simplemente con pasado simple, ¿no? Sería, aquí sí que habría que trabajar con un grado de improbabilidad mayor, ¿vale? Pero ya digo, esto suele ser a lo mejor un lenguaje más formal, literario, etcétera, pero que podría pasar también. Podríais verlo, encontrarlo por ahí. No creo que esta alternativa o esta tercera forma apareciera en el ejercicio, pero sí a lo mejor en un texto o algo así. ¿Vale? No sé, a ver un momento porque puede que nos digan igual, ¿no? Como lo de could y tal, otras alternativas. ¿Veis aquí lo de 30? Bueno, pues yo puedo utilizar ese pasado simple o bien puedo utilizar el would, could o incluso should, que no lo habíamos comentado, ¿vale? Es decir, como alternativa a would, could, should, might, todas con el mismo significado, ¿vale? Todas con el mismo significado, pero podrían ser como alternativas también. Y por último, bueno, por último de estos tipos como digo yo, tradicionales, el llamado el third conditional, que es el impossible condition. Cuando, como digo, hacemos una oración condicional sobre una situación que ya ocurrió y que por lo tanto no puedo cambiar. ¿Por qué? Tanto el primer como el segundo condicional me habla de situaciones que aún no han pasado, ¿vale? Y que es probable o poco probable que ocurra. Pero en el caso del tercer condicional, me habla de una situación que ya ocurrió, y el tercer condicional lo que me expresa, lo que me propone es como una especie de alternativa, de hechos alternativos a eso que ocurrió. Pero eso no va a cambiar lo que ya pasó, por eso se habla de condición imposible. ¿Cuál es la combinación aquí? Bueno, pues en la oración de if utilizaríamos el past perfect, had más participio, y en la oración principal, el would have más participio, con todas las alternativas que estamos diciendo a would, que serían could, should, might. Vamos a verlo ahí en un ejemplo. Fijaos, dice, if you had been there, you could have met her. En la oración del if, el past perfect, had been. Y en la oración principal, would, o una de sus alternativas, could, should o might.
seguido de un infinitivo perfecto. Could have met. Si hubieras estado allí, la habrías visto. Podrías haberle visto. Pero no fuiste, así que nada, no quedaste con ella, no pudiste quedar. ¿Vale? Esa es la idea del test de condición. Insisto en esa combinación de tiempo y estructura verbal. En la oración del if, el past perfect, had más participio. Y en la oración principal, would, o could, o should, o might, cualquiera de esos cuatro. Insisto, lo tenéis aquí abajo también, ¿vale? Would, could, should o might. Seguidos de lo que llamamos un perfect infinitive, un infinitivo perfecto, es decir, have más un participio. ¿Veis? Could, have met. Could y el infinitivo perfecto, have met. En el otro ejemplo igual. If I had had enough money, I would have bought that sweater. Si hubiera tenido dinero, suficiente dinero, me habría comprado ese jersey. Pero como no llevaba, pues no lo pude hacer. ¿Veis? Y es past perfect y el would seguido de un infinitivo de perfecto have más el participio. Would have bought. Condición imposible. ¿Vale? La dimensión, ya digo, lo que ocurrió en una dimensión alternativa, el multiverso este de las películas y tal. Pues eso. Ahí está. Estos son los tres tipos más comunes, los que más se utilizan y los que seguramente más nos vamos a encontrar en, a la hora de hacer los ejercicios. Pero existe este cuarto y último tipo, que no se llama fourth, sino que es el zero time. ¿Vale? Y ese zero time es, podría decirse, ¿no? Que es la condición de la verdad, truth. Es decir, son esta condicional que más que decir si cumples esto, pasa a lo otro, a través de la estructura de condicional, nos hablan de una verdad permanente, una verdad científica, algo que siempre ocurre, ¿vale? Esa es la idea del zero type. No tanto, o sea, utilizando esa estructura del condicional, oración con if y oración principal, expresan algo que siempre es verdad, una verdad científica, una verdad permanente. ¿Cuál es la combinación de tiempo? Aquí es muy sencilla, porque llevan presente simple en la oración del if y presente simple en la oración principal. ¿Vale? En las dos partes de la oración condicional hay present simple. Pero siempre, insisto, cuando expresa una verdad permanente, algo que siempre ocurre, una verdad científica, mírate en el ejemplo. My boss gets angry if I arrive late. Si lo expreso de esa manera, como un zero conditional, lo que estoy diciendo es que siempre, no hay ni una sola excepción, siempre que llegue tarde, el jefe se va a enfadar. ¿Vale? Porque es algo verdad. ¿Vale? También, insisto, hay principios científicos. También hay principios científicos que se... Sí, dice, my boss gets angry if I arrive late. Presente simple, presente simple. Expresado de esa manera, como digo, es una verdad permanente. Siempre que llegue tarde, siempre se va a enfadar. Nunca me la va a dejar pasar. ¿Vale? Por eso utiliza el zero time. Como ejemplo de una verdad científica, además, el que comentaba antes, if you boil, perdón, if you heat water at 100 degrees, it will, perdón, it boils. Si calientas el agua a 100 grados, hierve. Es un principio científico. Siempre es verdad. Esa es la idea del zero time. Y por eso se utiliza, digamos, en ambas oraciones, el verbo en presente simple. ¿Vale? Bueno, esto que acabamos de ver es como la columna vertebral y lo que hay que manejar más o menos bien para enfrentarse a las oraciones condicionales. Porque tanto si yo tengo que escribirla como si aparecen en ese ejercicio 3, ¿no? Del hueco y demás. Ahora después cuando hagamos los ejercicios comentaré. Pero ¿cómo pueden aparecer? Bueno,
pueden aparecer con una oración condicional en la que las dos oraciones, las dos proposiciones, tengan hueco y diga, if you, hueco, water at 100 degrees, coma, it, hueco. O aparezca un hueco ya relleno, es decir, una de las dos partes de las dos estructuras verbales me la den y yo tengo que colocar la otra. Esta segunda opción es la mejor, porque esa estructura verbal que ya me den me da una pista muy grande de lo que falta en el otro hueco. ¿Vale? Bueno, a partir de esa estructura o a partir de este esquema principal, luego tenemos algunas variantes. Por ejemplo, lo que llaman las condicionales mixtas. Puede ser que nos encontremos, ya digo, en un texto, yo no lo he visto nunca en el ejercicio 3, que hay oraciones condicionales que mezclan o que toman una parte de un tipo y otra parte de otro tipo. Normalmente hay una combinación entre segundo y tercer condicional, que suelen ser lo más habitual. Por ejemplo, se puede tomar la oración principal del segundo condicional y la oración del if del tercero, ¿vale? Como dice ahí, ¿no? Para indicar que una acción en el pasado que se llevó a cabo o no tiene consecuencias en el presente, ¿vale? If I hadn't drank so much wine last night, I wouldn't have a hangover now. Si no hubiera bebido tanto vino anoche, pues ahora no tendría una jaqueca. Y combina en la oración del if el tercer condicional y en la oración principal el segundo. Would have. Sí, 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 sí. Ok, pues mira, eso que lo podía haber comentado también, lleva razón lo que dice Arami. Como decía, que el condicionales es una estructura paralela entre el castellano y el inglés y se parecen mucho. En este caso, como está diciendo ella, sí que la traducción me puede ayudar a saber cuál es el verbo, la estructura verbal que necesito, ¿no? Aquí sí, sí se puede traducir, ¿vale? Efectivamente. Cuando utilizamos este tipo, cuando combinamos segunda y tercera para indicar algo del pasado que tiene consecuencias en el presente, puede ser, como dice ahí, que nos encontremos con expresiones de tiempo como now, at the present, como at this moment. También se puede combinar el segundo con el tercero para indicar, como dice ahí, algo que es habitual, una forma de proceder habitualmente, que también tuvo una consecuencia en un momento concreto, ¿no? If he weren't so lazy, he wouldn't have failed so many subjects. La conducta habitual, en este caso la diferencia con el anterior es que la oración de live expresa una acción habitual, ¿no? Es que es muy vago o muy vaga. Bueno, en este caso él, perdón, porque dice he. If he weren't so lazy, ¿y la consecuencia cuál es? He wouldn't have failed so many subjects, que no habría suspendido tantas, a ver si lo digo, asignaturas. Si veis aquí, la combinación sigue siendo el segundo y tercero, pero cambia el lugar. Ahora es la oración del if con el segundo condicional, es decir, es past simple, y la oración principal con el would have más un participio del tercer condicional. ¿Vale? Hasta donde yo he revisado en el exámenes reales, en la pregunta número 3 no suele ser así. No suele ser así. Porque además tendrían que presentarlo en un contexto de una manera que no hay espacio para eso. Ya lo que ahí ya no recuerdo y tal, que hayan aparecido en algún texto, pues no sé, es decir, en el texto de lectura, pues pudiera ser. Pero lo que es en el número 3 y yo he revisado unos cuantos, no lo he visto. A ver, porque hay. Ok. Bueno, vamos a decir. Bueno, esto de otra estructura, no le hagáis caso, solo lo voy a mencionar y pasamos ya a hacer algún ejercicio porque, aunque queda todavía alguna cosita más, pero es que si no, se alarga demasiado, ¿vale? Y podemos ya trabajar. Mirad, esto de otra estructura, insisto, no le hagáis caso. Yo sé que esto está reconocido por la gramática, pero yo nunca he estado de acuerdo, aquí me rebelo contra esto que dice. ¿Qué son estas estructuras? Pues mucha gramática introducen dentro de las condicionales las oraciones que vienen introducidas por un conector de tiempo. When.
before, soon as, by the time, once. ¿Ok? Y yo puedo entenderlo, porque realmente si uno se pusiera a traducir o trabajar con una oración, insisto, que viene introducida por un conector de tiempo, podría tener cierta idea de condicional, pero realmente no son las condicionales que pongo, ¿vale? Así que yo no la introduciría, no la metería dentro de las condicionales y tampoco he visto que, salvo en Texas y demás, pareja como tal en el ejercicio 3. Fijaos, dice, when I see Peter, I tell him to come. Cuando vea a Peter, le diré que venga. Se basa en la idea de que if I see Peter, que ese when es como if. Cuando en realidad lo que me está diciendo es si alguna vez lo ve. Sí, ok. Pero como yo creo que puede ser bastante confuso para el alumno, el meter, si yo te estoy explicando que es el if sobre todo, de repente cambiarte a conectores de tiempo, ¿vale? Por eso yo lo mencioné y tal, pero no me gusta nunca trabajar con. Bueno, pues vamos entonces, como digo, a algún ejercicio y luego ya terminamos. Mirad, aquí hay unos cuantos y además que nos van a ayudar bastante. Vamos a empezar por este de aquí, que es la versión fácil que pudiera aparecer en el ejercicio 3, en el que me dan una oración condicional, pero al menos me ofrecen una estructura verbal de las dos. Entonces, yo lo que tengo que ver es, leo la frase, me fijo en la estructura verbal que me dan y pongo la correspondiente a la que combina con esa expresión. El hecho de que ya me den uno de los tiempos o una de las estructuras verbales es un pedazo de pista, porque ya me dice a mí si es primero, segundo, tercer o condicional cero. Y puedo, por lo tanto, hello. ¿Vale? Vamos a hacer los seis primeros, ¿vale? Y luego probamos con. Ok. Bueno, vamos a utilizar el procesador. Vamos a pasar ir pasando del procesador al ejercicio, ¿vale? Ok. Vamos a poner ejercicio 1, ¿no? Por poner algo. Bueno, este, como digo, es la versión easy porque nos dan ya una parte, ¿no? Fijaos en el primero. Dog will never bite you if you or look it straight in the eyes, I'm told. Aquí nos dan el de la oración principal. Will never bite you. Con lo cual, el look se colocaría en present simple. That's right. Es decir, if you, if you look at it. Claro, porque estamos en el primer condicional. Es muy probable que si nunca te muerda, si le miras directamente, ¿no? Que eso es lo que significa look it straight. Primer condicional. Will, present simple. Second, do you want my advice? If I would find a new girlfriend. Es decir, segundo condicional. Por lo tanto, diría, if I were you, si fuera tú, if I were you, I would find a new girlfriend. Segun- En la traducción, no entendía. claro, hemos dicho que el segundo condicional se utiliza para situaciones que son muy difíciles, o sea, difícil que ocurra, no imposible, difícil que ocurra. A partir de ese significado, también a veces la podemos utilizar en un contexto como para dar un consejo, que es este. Dice, ¿quieres mi consejo? You want my advice. Si fuera tú, me buscaría una novia nueva. Claro, I would find, literalmente es encontraría, pero bueno, una traducción un poquito más natural. Pero esa es la idea, ¿vale? Yo sé que es segundo condicional por el would, pero en este caso el significado es un poquito más concreto, insisto, como utilizándose para dar un consejo. Es posible también que en esos contextos a veces encontremos al segundo condicional. El siguiente me dice, everything if they get into power. Si asumen el poder, pues entonces yo diría, everything will be will be easy o easier, ¿no? Everything will be better, perdón, if they get into power. Todo será más fácil si llegan al poder.
Este sería pues un primer condicional, con lo cual nos está diciendo que esa situación es probable. Es posible que ocurra. 4. He won't pass his exams if perdón, if he doesn't study. He doesn't study. No aprobará el examen si no estudia. Nuevamente, un primer condicional. Pero lo anterior has hecho muy bien. Sí, No, everything will be better. no sería poner en el No, Repito, porque siempre más. will más el infinitivo, o can más el infinitivo, o may más el infinitivo, ¿vale? Por eso es will be. No hay, en un principio no hay ing en el verbo, ¿vale? Ok. Everything will be better. Y el de he won't pass his exams y he doesn't study. No aprobará si no estudia. Number 5. He wouldn't have known about the beach if Daffy, dice, no habría sabido la playa, no ha sabido cómo llegar a la playa, no habría sabido nada de la playa si Daffy would, perdón, if Daffy had left, perdón, the map, ¿no? Es decir, no habría conocido la playa si Daffy se hubiera olvidado del mapa, pero no se olvidó y llegaron a la playa. Sería un third conditional, la condición imposible. Had, no, had left. Perdón, hadn't. En negativa, sí, sí. Sería, como es la oración de if, el past perfect. That's right, ¿vale? Repito entonces. He wouldn't have known about the beach if Daffy hadn't o had not left the map, ¿no? No se hubiera olvidado o no hubiera dejado el mapa, ¿vale? Pero insisto, no se lo dejó y llegaron a la playa. Por eso es un tercer condicional de impossible condition. Y la última dice, steal some food if I had known that you were so hungry. Si hubiera sabido que tenías tanta hambre, ¿qué hubiera hecho? I would have brought, hubiera traído, I would have brought you some food, te hubiera traído comida, if I had known that you were so hungry. Nuevamente el tercer condicional. Pero en este caso, como lo que necesitamos es completar la oración principal, es would have y el participio. Yo no soporto. Could have brought. Sí, también, perfecto. Este es el tercero, dice. Este es el tercer condicional, efectivamente. No, las dos son puede ser. El 4 es el primer condicional. You won't pass. No aprobarás si no estudias. Y el anterior también era tercero. They wouldn't have known about the beach. No habrían sabido nada de la playa si se hubiera quedado, hadn't left, o se hubiera olvidado. No me gusta verlo. Sí, efectivamente. O sea, una vez que si el ejercicio, o como nos presenta en el condicional en el ejercicio 3 es como este, basta con que hayamos repasado la combinación de tiempos para cada uno de los tipos, ¿vale? Es decir, no será necesario fijarme en nada más. En cambio, si es como el que hagamos la semana que viene, en el que los dos huecos están libres, habrá que ver algo deberá presentarse, alguna pista, alguna estructura en la frase que me ofrezcan para yo saber de qué tipo es, ¿no? Porque si no me dan ninguno de los dos, algo tiene que haber en la frase, algo lo suficientemente claro que me guíe a mí si es el primero, el segundo, el tercero, si es el condicional cero. Insisto, si es de esta manera, pues como yo tengo una pista, pero si son los dos huecos, algo habrá, ¿vale? Y eso lo veremos el próximo. Perfecto, pues aquí paramos la primera parte del condicional.